Reporte 100. Joe Biden cumplió 100 días al frente del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cuál es el balance, sobre todo en su relación con México y con los migrantes? Remy Martínez Cantú está con nosotros, Víctor Remigio Martínez Cantú, quien desde hace años nos ayuda a entender a los políticos norteamericanos y bueno, y que en los últimos 4 hizo las veces de psiquiatra, psicólogo, terapeuta y demás para ayudarnos a entender a Donald Trump. Remy, ¿cómo estás? Buenos días. Qué bárbaro, Juan Carlos, buenos días, qué introducción. No creo que lleguemos a tanto, pero bueno, es Día del Niño y felicidades a todos los niños que nos escuchan ahorita. Sí. Con estos vientos se antoja buscar un papalote, ¿no? Para volarlo. Sí. ¿Estamos mejor o estamos peor que con Donald Trump? Bueno, es difícil, como te lo he dicho, buscar una comparación. Es verdaderamente un estilo muy de contraste en términos de cómo se quiere gobernar. Evidentemente la plataforma demócrata es una plataforma más diversa, es una plataforma más plural, que fue la coalición que logró la mayoría de los votos y la mayoría del colegio electoral. Entonces su agenda es muy diferente a la agenda conservadora, hasta cierto punto populista de derecha de Donald Trump. Entonces hay muchas cosas que de Trump empiezan ya a desaparecer, como bien lo mencionas, principalmente en el tema migratorio, la forma, el discurso hacia los migrantes, y algunas restricciones que Donald Trump había echado a andar en ese momento, y la forma como Estados Unidos a través de la administración de Joe Biden enfrenta al mundo, pues es un poco tratar de recobrar la credibilidad de los Estados Unidos en el liderazgo de algunos temas, principalmente en temas globales, de reto global, como son el cambio climático y cómo poder hacer algo al respecto en conjunto con más naciones, o otros asuntos que son muy particularmente importantes para Estados Unidos, que es su relación con China, la cual ha tratado un poquito de enfriar el enfrentamiento que se había estado dando con ellos. Ya tuvo una primera reunión con diplomáticos chinos de primer nivel, tratando de llegar a un acuerdo. Aparentemente empezaron a bajar un poquito los ánimos, a pesar de que China pues está completamente convencido de seguir avanzando en su liderazgo a nivel global. Por el otro lado, ha reiniciado las pláticas con el país de Irán, tratando de recobrar un poco el tratado de no proliferación de armas nucleares en ese país, lo cual tratando de brindar estabilidad al Medio Oriente. Ha sacado ya el 11 de septiembre las tropas de Afganistán, porque ha dicho que ya a más de 20 años de los eventos del 11 de septiembre en los atentados terroristas en Nueva York, ya no es necesario tener esas tropas ahí. Y pues una relación importante que es con México, por ser su vecino, pues ha tratado de plantear un diálogo, un discurso también mucho más tranquilo. Claro está, el principal problema se ha convertido el tema de lo que los republicanos opositores a Joe Biden le ha llamado una crisis en la frontera por un aumento de migrantes, sobre todo menores no acompañados, cruzando la frontera, los cuales, debido a los cambios de la administración de Joe Biden, pues son tomados bajo la tutela de las autoridades norteamericanas, y esto pues es un tema muy complicado. Aún así, Joe Biden quiere seguir adelante, quiere reafirmar el diálogo con México, tratar de trabajar con México para poder atender el tema migratorio, pero bajo condiciones y discursos mucho más, pues vamos a decir, al menos amables en mi primer tiempo. Sí. Creo que la relación de México y Estados Unidos es una relación de mucho tiempo. En ocasiones, hasta cierto punto, pasa un poco de, por estar tan cerca, y ¿cómo se dice? Visión cansada de pronto de los problemas que tenemos a la mano, pero mi observación es que definitivamente tenemos un punto de oportunidad para mejorar las relaciones en estos años de Biden. Bueno, independientemente de la administración de Biden y la de Donald Trump, se van a cumplir 14 meses con la frontera cerrada, Remy, es decir, Sí, 14 claro. meses que desde México no se puede viajar a Estados Unidos. Sí, desde Estados Unidos se puede viajar a México. Solo por avión pues se puede viajar desde México a Estados Unidos. En la parte comercial parece que se ha salvado esa situación en donde no se ha obstaculizado, y por el contrario está fluyendo el comercio y están fluyendo las exportaciones de México hacia Estados Unidos, y eso de alguna manera pues ha blindado un poco o ha provocado que sea menos dolorosa la caída
económica, pero ya van 14 meses de cierre. Eso le pega más allá que acá, ¿no? Claro, de hecho salió un reportaje muy bueno, lo recomiendo, en el Washington Post en esta semana, respecto a la verdadera crisis de la frontera, que es lo que están pasando muchas ciudades que están cercanas a la frontera, sobre todo el lado norteamericano, ¿no? La irrupción del cruce diario de cientos de miles de personas entre México y Estados Unidos, pues es un impacto súper fuerte para esas comunidades. Te quiero decir que Joe Biden prometió 100 millones de vacunas en sus 100 días. Y no solamente lo logró, sino que dobló la cantidad de vacunas. ¿Qué tiene que ver esto con el tema de la frontera? Que Estados Unidos en este momento está recuperando un poco de la reactivación de la vida normal y económica. Y ese timing puede ayudar muchísimo para que en los próximos, quizá días, Juan Carlos, podamos empezar ahora sí escuchar voces de comunidades transfronterizas, especialmente en Estados Unidos, que ya se pronuncian a favor de la reapertura o de algún tipo de reapertura más amplia que lo que tenemos actualmente. Es muy curioso cómo, por ejemplo, Sonora y Arizona, a pesar de compartir un espacio muy similar, hablar de ser una región, lo complicado de transportarse por otra vía que no sea terrestre, ¿no? Y resulta que es más fácil viajar de otras partes que precisamente del estado vecino por la carencia de transporte aéreo. Entonces yo creo que vamos a ver anuncios importantes hacia adelante. Yo veo que Relaciones Exteriores también lo ve así, tratando de llegar a un acuerdo particular. Es muy necesario y urgente que la frontera reactive, porque tenemos más de 1,5 millones de personas mexicanas que viven en los Estados Unidos, que tenemos relaciones de amistad, que tenemos relaciones familiares, y por supuesto que Estados Unidos, parte de su reactivación económica, lo cual es prioritario, pues tiene que ver con ese flujo circular. Yo veo que Estados Unidos en este momento, Juan Carlos, está tomando velocidad, tanto por el nivel de vacunación que tienen tan importante, 200 millones de vacunas ya se han aplicado en los Estados Unidos, cerca del 40% de la población ya al menos tiene una vacunación. Ya se pueden vacunar personas arriba de 16 años en todos los estados de los Estados Unidos, y por el otro lado les está llegando un cheque a una cantidad importante de personas de $1,400 mensuales de apoyo para reactivar la economía, estímulos a restaurantes, a pequeños negocios. Realmente es un trabajo de 100 días de Joe Biden para reactivar y echar adelante a Estados Unidos, pues sumamente importante. Sí. A pesar de que no es ese rockstar como Trump o como Obama o incluso como Hillary Clinton, Joe Biden ha demostrado ser un presidente de gran consecuencia por haber ido más allá en la toma de decisiones para reactivar la vida económica y social en los Estados Unidos. Entonces, otras cosas son bien importantes. El tema de justicia social, la llamada ahora que se dio parte de los juicios de abuso policial a afroamericanos, pues muy importante que Joe Biden esté dentro de esa discusión favorable para, pues, en todos estos temas de justicia. Entonces, pues es un huracán. Creo que México le toca una buena parte, ojalá se pueda entender así, ojalá que podamos entender nuestra relación tan cercana y tan fructífera que pudiera ser en el corto plazo. Ahora finalmente, Víctor Emigio Martínez Cantú, también Joe Biden ha manejado la posibilidad de una reforma migratoria para darle certeza jurídica a más de 11 millones de personas que no tienen papeles en los Estados Unidos. Está tratando de convencer al Congreso. Esto que está haciendo Joe Biden es lo más importante que en materia de migración se ha propuesto desde los años 80. Es probable que sí, en un principio, quién sabe al final del día si vaya a lograr el paquete o la enchilada completa, como lo decían en los tiempos de Fox y Bush. Probablemente lo que se ha estado platicando es que los republicanos estarían de acuerdo en ciertas medidas para resolver asuntos de trabajadores temporales, los jóvenes DACA, cosas que ya están sobre la mesa y que pueden resolverse. O sea, no creo que vayamos a ver una reforma integral tan amplia y grande como se había pensado, sobre todo porque Biden está poniendo sobre la mesa un plan de estímulos a la infraestructura nacional, pero con un aumento de impuestos. Entonces, los temas de discusión en el Congreso, tú sabes que son pesados. Quizá la única parte donde Biden no ha podido avanzar
es en el tema de la división política en los Estados Unidos. No ha logrado ni un solo voto de los republicanos en ninguno de sus paquetes económicos, a pesar de ser muy beneficiosos para la población. Entonces eso te dice que él se va a tener que llevar con cuidado las negociaciones en el tema más delicado, que es el tema migratorio en los Estados Unidos. Ya vemos como algunos líderes republicanos, gobernadores fronterizos, han referido que hay una crisis en la frontera, saben que eso es un tema que a los norteamericanos no los termina de convencer. Entonces creo que vamos a ver una reforma un poco menos ambiciosa de lo que se había estado pensando originalmente, o al menos esa es la visión que yo pudiera ofrecerte en este momento. Primero, creo yo, se va a avanzar en este paquete de aquí viene muchísimo dinero, pero va a costar y va a haber un aumento de impuestos probable de cierto porcentaje para personas que ganen arriba de los $400,000 al año, entonces, y a las corporaciones que más ganan en los Estados Unidos. Entonces, Joe Biden cree en el aumento del salario mínimo a $15 diario, y también su formación política siempre ha estado al lado de los sindicatos, entonces también cree mucho en fortalecer la unión de trabajadores por medio de sindicatos y unas condiciones laborales mucho más favorables. Y por último, o sea, de 30% de niños que estaba yendo a la escuela cuando él inició, ahorita en este momento 69% de los niños en primaria ya pueden ir en alguna forma a asistir a la escuela. Entonces, se ha echado a andar la economía de Estados Unidos. Es momento de tomar esto como una oportunidad para nuestro país. Sí, no hay manera de clonar a Joe Biden y traerlo de gobernador a Sonora en septiembre. Yo creo que lo que Joe Biden nos dice es que es posible ser moderado, responsable, sí, en el discurso, pero también arrojado en la forma de tomar decisiones que creo que la mayoría de nosotros las conocemos a problemas comunes, ¿no? Pero arrojado sobre todo. Creo que Joe Biden lo que ha sorprendido es que ha sido mucho más, ha tomado un liderazgo mucho más fuerte que incluso predecesores como Obama o como Trump, sobre todo en una escalada tan difícil con la crisis de la pandemia, porque hay que reconocer que estamos en el paraguas de una pandemia que pasa una vez cada 100 años, o que nos pasó a nosotros como generación, y que ha puesto en una situación muy complicada a la población. Ahorita escuchaba esos llamados de la población a pedir apoyo en infraestructura, etcétera, etcétera. Pues se tiene que tomar decisiones arrojadas. Ojo, tienen un costo, ¿no? Y ese costo también pedirlo y también ir por él también es importante. No sí, se puede gastar sin tener una forma de financiar ese mismo gasto de forma sustentable, y eso es muy importante y creo que es lo que viene en la administración Biden. Me dice el doctor Luis Huesca, en Canadá el salario mínimo ya era de $15 desde el año 2013 como datos. Saludos, Remy. Bulmaro Pacheco también te manda un mensaje, $15 la hora, dice saludos afectuosos. La hora, perdón, sí, la hora. Sí. Pues atentos a tu comentario, Luis y Bulmaro. Les mando muchísimos saludos a ellos. Luis claro. Huesca y Bulmaro Pacheco. Qué divertido es platicar con Bulmaro Pacheco, ¿eh? Me cae súper bien Bulmaro Pacheco. Sí, híjole, cuántas anécdotas te saca, ¿no? Híjole. No, tiene una forma muy muy interesante de recuperar la historia del Estado, y tiene una convicción partidista muy... Está más divertido lo que no te dicen en entrevista, pues. Al aire. Lo que no sale en la entrevista. Deberías de tener un programa así off the record, ¿no? O sea, la parte que no está grabándose. Exactamente, bueno. Remy, muchas gracias. Hasta luego, bye bye. Hasta pronto. Reporte 100.